Hola a todos y bienvenidos a este análisis detallado. Fijaos, durante un montón de décadas la ciencia ha mantenido un muro gigante, casi infranqueable, entre lo que sentimos nosotros, los humanos, y lo que sienten el resto de especies. Pero bueno, las investigaciones más recientes y una mirada bastante más empática están derribando ese muro a lo bestia. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante. Nos vamos a ir desde los rincones más salvajes del planeta hasta el sofá de nuestra propia casa. ¿Para qué? Pues para entender un fenómeno súper conmovedor. ¿Cómo experimentan la pérdida otras especies? Es un tema que mezcla la ciencia más dura con muchísima emoción y que nos muestra la innegable realidad del luto en el reino animal. ¡Vamos allá! A ver, durante siglos la ciencia occidental operó bajo una premisa, digamos, bastante fría y mecánica. Básicamente decían que los animales eran esto, simples máquinas biológicas, movidas 100% por el instinto. Según esta visión tan reduccionista, si un animal reaccionaba a la muerte de un compañero, era pura programación de supervivencia, cero dolor interno. Suena súper robótico, ¿verdad? Y francamente choca de lleno con lo que cualquiera de nosotros que haya convivido con un animal ve todos los días. Esa frialdad teórica simplemente no encaja para nada con las miradas apagadas y los comportamientos desoladores que presenciamos en la vida real. Así que todo esto nos lleva a plantearnos una cuestión absolutamente fundamental. ¿Es de verdad la conciencia de la muerte y todo ese tremendo peso del duelo un privilegio o quizás una maldición puramente humana? Es una pregunta con una carga emocional inmensa. Durante muchísimo tiempo, nuestra propia arrogancia nos hizo pensar que sí, que llorar una pérdida era un territorio exclusivamente nuestro. Pero claro, al empezar a observar sin prejuicios y a desmontar los viejos mitos, la evidencia nos cuenta una historia totalmente distinta, una que nos obliga a replantearnos de arriba abajo nuestro lugar en el mundo natural. Sección 1. Rituales en la naturaleza. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero que tenemos que tener clarísimo es que el duelo no es un invento doméstico. No es algo que las mascotas hayan copiado por vivir en nuestras ciudades. ¿Qué va? Es un comportamiento súper antiguo, profundamente arraigado en la evolución de especies sociales a una escala masiva. Los detalles que recogen los expertos sobre los rituales de duelo de los grandes gigantes de la fauna te ponen los pelos de punta. Queda clarísimo que el luto es algo totalmente natural. Para las especies altamente sociales, los vínculos son una cuestión literal de supervivencia, y romperlos genera un dolor abismal. Y ahora, lo que es realmente fascinante de lo que vemos aquí es cómo contrastan dos formas inmensas de procesar la pérdida en el mundo salvaje. Por un lado tenemos el duelo estacionario de los elefantes, muy terrenal. Si alguien de la familia muere, toda la manada frena en seco. Guardan un silencio que hela la sangre. Tocan los restos súper despacio con las trompas, los tapan con ramas y, atención, regresan a ese mismo punto exacto años después para acariciar los huesos. Es increíble. Por otro lado está el duelo móvil de los cetáceos. Es desesperado. Las madres delfines y las orcas se niegan en rotundo a soltar a sus crías fallecidas. Las llevan empujando a cuestas durante días o semanas. Se agotan físicamente y se exponen a depredadores en mar abierto con tal de no dejarlas atrás. Sección 2. El silencio en el hogar. Vale, traigamos toda esta abrumadora evidencia de la naturaleza salvaje directamente al salón de casa. ¿Qué pasa cuando la muerte llama a la puerta en nuestro día a día? La etología clínica ha trazado el mapa de estas respuestas y demuestra que nuestros compañeros domésticos tienen vidas emocionales súper ricas. En el duelo canino, por ejemplo, vemos un cambio brutal en sus rutinas. Al faltar los olores familiares, los perros muestran síntomas calcados a una depresión, un letargo pesadísimo, no comen, lloran bajito frente a una puerta o se empeñan en dormir exactamente en el rincón favorito de quien ya no está. Y ojo con los gatos, que a menudo los tachamos injustamente de pasotas o independientes. Ellos sufren la pérdida con una intensidad brutal. Pueden maullar sin parar buscando por cada esquina en plena madrugada o todo lo contrario, se aíslan por completo escondiéndose bajo los muebles durante días y rechazando que los toquen. Y aquí llegamos a un concepto etológico clave y súper práctico, el cierre biológico. Los especialistas recomiendan muchísimo que siempre que sea seguro y posible, dejemos que los animales de la casa huelan el cuerpo de su compañero recién fallecido. Ya sé que suena duro, pero no es nada macabro, de verdad, es una necesidad instintiva. Pensadlo, el olfato es su principal forma de obtener información del mundo. Hacer esto les da una comprensión física y real de lo que ha pasado en su propio idioma biológico. Hacerlo previene una ansiedad por separación tremenda y les evita la angustia brutal de quedarse esperando eternamente un regreso que sabemos que nunca ocurrirá. Sección 3. Más allá del instinto. La ciencia del dolor. Muy bien, llegados a este punto, vamos a ir un paso más allá del comportamiento. Hablemos de evidencia científica innegable. Ya no es solo lo que vemos por fuera, sino la tormenta que se desata dentro de su sistema nervioso.
Los estudios modernos con resonancia magnética nos han enseñado literalmente qué pasa dentro de sus cerebros, y los resultados son reveladores. Al experimentar la pérdida de una figura de apego, las mismas zonas del cerebro animal que procesan el dolor físico intenso se iluminan como un árbol de Navidad. Es decir, registran la ausencia y la separación exactamente con el mismo mecanismo fisiológico con el que lo hacen los cerebros humanos. Y esto ilustra a la perfección todo este proceso. El sufrimiento emocional no es solo una idea romántica, es un hecho biológico totalmente medible. La química del cerebro se vuelve de revés. Fijaos, el cortisol, que es la famosa hormona del estrés, se dispara por las nubes, dejando al animal en un estado de alerta y agotamiento continuo. Y al mismo tiempo, los químicos del cerebro que nos hacen sentir bien, recompensados y queridos, como la oxitocina y la dopamina, caen en picado. Básicamente, su organismo entero está sufriendo un auténtico síndrome de abstinencia tras romperse un vínculo social. Por lo tanto, con estos datos tan contundentes sobre la mesa tenemos que dejar una cosa meridianamente clara. Aquí no estamos cayendo en el antropomorfismo. No estamos humanizando a los animales ni proyectando nuestras emociones en ellos por mero sentimentalismo. Para nada. Lo que la ciencia dura ha venido a demostrarnos es que en realidad compartimos una base biológica profundísima con estas especies. Ese dolor tan agudo por una pérdida es real. Se puede medir en un laboratorio y sobre todo es un lenguaje universal entre todas las especies sociales. Sección 4. El hilo que nos une. Bueno, para ir cerrando este análisis vamos a encajar todas las piezas de este inmenso rompecabezas. Hemos visto comportamientos alucinantes en la naturaleza salvaje, silencios que rompen el corazón bajo nuestros propios techos y la innegable realidad de los escáneres cerebrales. Y todo esto nos lleva a una conclusión filosófica que la verdad te hace ser muy humilde. El dolor por la pérdida no nos hace humanos, nos hace vivos. Reconocer y compartir este mapa del luto con los animales no nos quita nada a nosotros, todo lo contrario, eleva inmensamente su condición. Demuestra, sin dejar lugar a dudas, que entienden a la perfección lo que significa la ausencia y que viven el duelo de una forma 100% genuina y profundamente abrumadora. Lo cual nos deja con una reflexión final súper potente para llevarnos a casa. La próxima vez que veamos a un animal callado, triste y apático en una casa donde de repente falta alguien, jamás debemos asumir que simplemente no se entera o que se le olvidará mañana. Su cuerpo y su mente saben exactamente lo que ha pasado. Entonces, seremos capaces de entender que muchas veces un silencio compartido, un espacio tranquilo y nuestra simple presencia es verdaderamente el mejor abrazo que les podemos dar. Es un recordatorio vital de la enorme responsabilidad que tenemos de cuidar, con paciencia y muchísima empatía, el bienestar emocional de nuestras mascotas cuando más lo necesitan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado y hasta la próxima.